capítulo 17, versículo 8 al 16. Una vez más vamos a leer esta porción bíblica y prácticamente esta es la segunda parte del mensaje anterior. El tema de ese mensaje fue: gobernemos lo natural por lo espiritual. Gobernemos lo natural por lo espiritual. En este caso, segunda parte. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó el nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Señor, gracias por tu palabra. Señor, aún te damos gracias por las pruebas y las dificultades, porque ellas son una oportunidad para que tú te glorifiques y nuestra vida se afirme en la fe, para que afines nuestro corazón, nuestros propósitos, para que haya limpieza de toda contaminación espiritual en nuestro corazón. Señor, te pido en este día, para alabanza de tu nombre, que bendigas a tu pueblo, Señor, por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a echar mano de la oración. En Cristo Jesús, amén y amén. Gobernemos lo natural por lo espiritual. Ese milagro que vemos aquí, cuando Moisés levantaba las manos, símbolo de la oración, prevalecía el pueblo de Israel. Pero cuando él bajaba las manos, prevalecían sus enemigos. Es lo mismo hoy en día. Cuando el cristiano y la iglesia se mantiene orando, hay victoria. Pero cuando el cristiano y la iglesia empieza a disminuir su vida de oración, prevalecen sus enemigos. Por eso Jesús le dijo a Pedro, a pesar que Pedro era un hombre muy sincero, le dijo: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y si es posible, iré contigo hasta la muerte. Mas Jesús le dijo: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Orad y velad para que no entréis en tentación. Hay muchas buenas ideas, muy buenos propósitos. Sin embargo, si no se le pone oración, eso va a terminar solamente en el mundo de las ideas, en el mundo de las ilusiones. Por eso necesitamos nosotros aprender, hermanos, a vivir de rodillas, a vivir orando, a vivir en la presencia de Dios. Por eso que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos no habían aprendido a orar. De igual manera, la mayoría, hermanos, de las personas hoy en día que se congregan en la iglesia, nunca aprendieron a orar porque vivieron en un ambiente religioso, donde la oración realmente no tenía ningún significado y no se practicaba. Por eso que ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos que ser enseñados como este pueblo. Especialmente cuando vino un problema, un ataque a la nación de Israel, ellos tuvieron que aprender la lección de la oración eficaz. Es por eso que es importantísimo que nosotros aprendamos a echar mano de estos recursos que Dios nos ha entregado. En primer lugar, quiero, hermanos, bajo este tema, quiero que consideremos algunos requisitos de la oración eficaz que encontramos en estos versículos que hemos leído. El primero de ellos es la fe, pero la fe en Dios que intervendrá por su obra en la cruz del Calvario. Moisés le dice a Josué y Aarón y Hur que él iba al collado, es decir, a un monte.
La pregunta es, ¿por qué a un monte? La Biblia, hermanos, a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento encontramos que muchas obras Dios las hizo en los montes, como una prefiguración de algo que Dios iba a hacer en el futuro. Vemos, por ejemplo, más adelante que la ley Dios se la entregó en el monte Sinaí a Moisés. Vemos en el monte Carmelo, cuando en el tiempo de Elías Dios restauró la vida espiritual de toda una nación. Pero todo esto solamente está significando lo que Dios iba a hacer en un monte, en el monte del Calvario. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos dice con mucha claridad allá en Mateo capítulo 21, versículo 22. Dice así la Escritura, Mateo 21, 22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Dónde es que usted y yo vamos a recibir la bendición de Dios? ¿Dónde es que recibió, fíjense bien, Moisés las tablas? Fue en un monte. ¿Dónde vino la victoria de la restauración espiritual de una nación? En el monte. ¿Dónde viene la victoria suya y mía? En la obra de Cristo en el monte Calvario. Entonces, y todo lo que orando pidieres, dice en oración, creyendo, ¿qué cosa? Creyendo lo que se realizó en ese monte. Allí el Señor Jesucristo en su cuerpo destronó a Satanás y el pecado, la condenación, destruyó la vieja naturaleza, a los principados y a las potestades, a los demonios. En su cuerpo, dice la Biblia, por sus llagas fuimos nosotros curados. En otras palabras, para que la oración sea eficaz, es importante que yo me apoye en la obra de Cristo en la cruz. No es porque usted sea buena persona, porque da los diezmos, porque asiste a la iglesia o porque ayuda al necesitado, Dios le va a contestar. Esa no es la razón por la cual Dios le va a responder. Cuando usted y yo subimos al monte de la fe en la obra de Cristo, ahí sí. Por eso Jesús dijo, todo lo que orando pidieres en mi nombre, yo lo haré. Moisés tuvo fe que iba a ocurrir un milagro. Por eso le dice a Josué, hermanos, con tanta certeza, ya recuerden que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ve tú al valle y yo iré al collado, y mañana yo estaré allí. Le está hablando de que esto iba a ser una victoria contundente. Hermanos, Cristo derrotó a nuestros enemigos espirituales. Por lo tanto, si vamos a orar, va a ser en base a lo que Cristo hizo. Y si Él va a responder, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La doctrina de la prosperidad ha dañado tanto la fe del pueblo de Dios, porque le ha enseñado a qué cosa, a poner fe en el dinero. Porque si da tanto dinero, Dios le va a responder sus necesidades. Esa es una mentira. Eso es lo que en la Edad Media, el ambiente religioso que se vivía era ese. Por las ofrendas o las limosnas que se daban, era que cada vez que esa moneda tocaba el fondo de ese recipiente, le era perdonado un pecado. Es mentira. Hay tantas indulgencias aún en el pueblo evangélico, hermanos, que se han dado como que fueran doctrinas bíblicas. Eso es una aberración. Hermanos, ¿desde cuándo nosotros podemos comprar milagros? Los milagros no se compran, se reciben por gracia a través de la fe en la obra de Cristo Jesús. No es por lo que damos materialmente, es por lo que Cristo hizo en la cruz. El segundo requisito importante para que tengamos una oración eficaz es madurez. Fíjense qué interesante, de qué manera Moisés le dice a Josué, dice versículo 9, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear. La palabra escoger significa en hebreo gente probada. En otras palabras, nos habla de madurez. Cuán importante, hermanos, que para que la oración sea eficaz, sean personas con un solo propósito, que no haya dualidad en su manera de pensar, que no estén claudicando en dos pensamientos, sino que se mantengan firmes. Es decir, la determinación y el propósito, hermanos, debe ser parte de nuestra vida, del propósito de Dios en usted y en mí. Por eso le dice aquí, escógenos, escoge varones y sal a pelear.
Qué triste hoy en día, hermanos, es que por la falta de determinación nosotros no podemos madurar, porque no hay una definición, sino que queremos andar en 2, 3, 4, 5 caminos, en 4 o 5 pensamientos, en 20 proyectos carnales y aún el proyecto de Dios. No puede ser. Necesitamos, hermanos, que exista limpieza en el corazón. No podemos, hermanos, ir a una guerra si nosotros no estamos determinados. La determinación hacia Cristo, como Jesús lo dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. ¿Y qué significa tomar la cruz? Es tomar una definición total, no claudicar en 2 ideas, en 2 pensamientos. Por eso que algunas veces Dios no responde, porque hay demasiada mixtura, demasiada mezcla de cosas carnales, de cosas esotéricas, de idolatría. Hay una mezcla, hermanos, aún hasta doctrinales, cosas que no están en la Biblia. Y todas esas cosas nos dañan. Y no podemos ir a una guerra si nosotros no estamos definidos. Por eso le dice, escógenos varones, es decir, gente madura, gente probada. Y la madurez se desarrolla cuando usted y yo tomamos una definición en nuestra vida. Ahí comienza el desarrollo de la madurez. No podemos estar claudicando en 2 pensamientos. Por eso la Escritura nos dice allá en Mateo capítulo 21, versículo 13. Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este es el gran problema. La casa de Dios, oiga bien esto, la casa de Dios no es un templo físico de 4 paredes. La casa de Dios es la iglesia, es decir, el corazón de cada cristiano. Y esa casa, es decir, mi alma, mi espíritu, lo hemos convertido en cueva de ladrones. Es decir, se ha perdido el propósito. ¿Cuántos corazones son cuevas de malos sentimientos? Cueva de malos pensamientos, cueva de injusticia, de injuria, de crítica, cueva de maldad, de querer hacer daño a las demás personas, cueva de estafa, una cueva de injusticia, de torcer el derecho. Todo ese tipo de cosas nos perjudica en la vida de oración. No podemos ser varones escogidos para la guerra espiritual, porque hermanos, de no serlo, pues nosotros seríamos afectados en una guerra espiritual. Por eso que es importantísimo la madurez. No convirtamos nuestra mente y nuestro corazón cueva de pornografía, cueva, hermanos, de maldad, cueva de todo tipo de cosas. Hermanos, si nosotros no estamos limpiando nuestra vida, ¿cómo podemos entonces desarrollar una vida de oración? Por eso Jesús, cuando vio todo lo que estaban haciendo ahí en el templo, le dio vuelta a las mesas, tiró las monedas, se indignó. Y una pregunta, hermano, ¿acaso Dios no se indigna porque en su corazón y mi corazón, que ha sido limpiado con la sangre de Cristo y morado del Espíritu Santo, nosotros lo estamos profanando con cosas que no debe de haber? Y queremos victoria, queremos respuesta, queremos que Dios sane, queremos que Dios ministre en el trabajo, que haga provisión financiera, que sane a los enfermos. Y Dios dice, habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. ¿Estamos o no estamos? Por eso, la guerra espiritual tiene que ser con gente escogida. Tercer requisito, diligencia. Le dice aquí Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. No para pasado mañana, no la próxima semana. ¿Cuántas cosas importantes las dejamos para el día del juicio final? Dentro de 3 meses. Hay cosas que requieren diligencia. Mañana yo estaré en la cumbre. Pregunto, ¿somos nosotros diligentes cuando ha habido una amenaza, por ejemplo, de un problema de salud, un problema espiritual, un problema emocional, un problema familiar, un problema laboral, un problema nacional o un problema en la iglesia? Dios nos manda diligencia.
Por eso que miramos, hermanos, a lo largo de las Escrituras, la mañana, por ejemplo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, dice que siendo aún oscuro, encontramos esta expresión repetidas veces en los evangelios sinópticos, dice, siendo aún oscuro, Jesús se fue al monte para orar. Probablemente a las 4 de la madrugada o 3, Jesús estaba orando. Otras veces miramos al Señor orando después de las grandes campañas, terminando 8, 10 de la noche, seguía orando hasta la madrugada. En otras oportunidades oró toda la noche. Pero Jesús se mantuvo en una actitud de oración. ¿Por qué la mañana? Porque fíjense bien qué interesante es esto. Cuando dice, de mañana te buscaré y tú oirás mi oración, dice el salmista. ¿Por qué razón la mañana? La mañana significa prioridad. De madrugada te buscaré, dice la Escritura. ¿Por qué de madrugada? Es que a la madrugada tiene más importancia esa hora que la de las 3 o 4 o 5 de la tarde. No. Lo que significa es que se le está dando prioridad a la oración antes que cualquier cosa. Antes de irse a bañar, antes de tomarse una taza de café, antes de ver las noticias. ¿Por qué no nos levantamos de mañana? Porque algunos han estado desvelados viendo televisión. Cansados por alguna razón. Pero lo que es importante es aprender, hermanos, a sacar tiempo, a poder poner orden, a qué horas hay que acostarse para levantarse a orar. Hermano, usted y yo no sabemos cuándo va a venir un ataque de Amalek. Los ataques del diablo vienen una y otra vez y necesitamos estar fortalecidos. ¿Qué pasó con las 5 vírgenes insensatas? Fueron insensatas por falta de diligencia. 5 de ellas tenían aceite extra. ¿Cómo recibieron ese aceite extra? A través de la oración. Pero 5 de ellas no lo tenían, porque dijeron, no es necesario orar mucho. Dios conoce mis necesidades. Y con el poquito aceite que tengo, finalizaré mis días. ¿Cómo lo sabe? Hoy en día hay muchos falsos maestros que están hablando en contra de la oración. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que la oración es un arma poderosa en contra de él. Y quiere que la iglesia se descuide. La oración es fundamental y hay que ser diligente. Vemos aquí que Moisés se levantó, Jesús oraba. Hermano, nosotros tenemos que ser diligentes. Por eso el apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, él hace aquí una solicitud. Y dice en el capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo. Oiga bien, no dice en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia. O sea, no de vez en cuando, no, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Mire, Pablo pedía que se orara por él, porque él sabía que el trabajo de la iglesia es un trabajo en equipo. Y oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Él pedía oración para que Dios le ayudara a iluminarle para entender la palabra y predicar como tenía que predicar. O sea, la predicación no es la tarea de una persona, es la tarea de un equipo. De ahí que cuán importante, hermanos, es aprender entonces ser diligentes en la oración. Así que si nosotros le ponemos diligencia previo a la madurez y previo a la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, esto nos llevará entonces al cuarto requisito para que la oración sea eficaz, y es la autoridad. Y dice aquí Moisés, y la vara de Dios estará en mi mano. ¿Qué significa la vara de Dios? La autoridad. La autoridad de Cristo. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Jesús dijo, os doy potestad, es decir, autoridad, para hollar serpientes y escorpiones. Usted y yo como cristianos tenemos una vara, y esa vara es el poderoso nombre del Señor Jesús. Y tengo que aprender en la oración a usar esa vara. Por eso la palabra de Dios en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo
En el capítulo 1, versículo 4, dice así la Escritura: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Existen, en otras palabras, recursos, grandísimas promesas, preciosas y grandísimas promesas, recursos importantes tenemos a través de Cristo nuestro Señor. ¿Para qué? Para que participemos de su naturaleza divina, es decir, para que caminemos por donde tenemos que caminar y seamos lo que tenemos que ser. O sea que hay suficientes recursos. Si la vida espiritual, hermanos, mire, algunos le echan la culpa de sus errores personales a otros. No, el culpable es usted y soy yo, porque tengo los recursos, grandísimas promesas. El problema es que no he echado mano de ellas para fortalecerme. Soy realmente el resultado de qué cosa, ya sea de la diligencia o de la negligencia en el buscar el rostro del Señor. Por tal razón tenemos, hermanos, que tomar autoridad. Tenemos grandísimas promesas. El Señor nos ha dado una palabra. El Señor nos ha dado su nombre para que podamos estar firmes. El apóstol Pablo estaba tan seguro acerca del poder de la oración en su vida, que cuando él estaba en la cárcel escribiendo la epístola a los filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 19, entre el versículo 19 al versículo 20 dice: porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él estaba seguro que por la oración de los hermanos sería sacado de la cárcel. En esta oportunidad así sucedió. O sea, vea que como Pablo podía mirar la autoridad espiritual de la iglesia. Lo mismo vemos en el caso de Pedro. Cuando estaba en la cárcel, la iglesia oró y Pablo salió de la cárcel. Vemos ahora aquí, él estaba en la cárcel y dice: estoy seguro que por vuestras oraciones yo voy a salir. Efectivamente salió de la cárcel. Ahora, cuando se llegó el tiempo de Dios, ninguna oración tuvo eficacia. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo mejor para Pablo. Cuando él muere decapitado, aunque la iglesia estaba orando que no se muriera Pablo, pero Jesús dijo: ahora te venís conmigo, hijo, porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ahora, pero qué importante, hermanos, es aprender a usar ese nombre. Hermano, el nombre de Cristo hay poder. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, recuerde lo que Jesús dijo: todo lo que orando pidieres en mi nombre, yo lo haré. Le puedo decir con toda sinceridad y amor y respeto para cada uno, hay algunos que todavía oran y pidiendo a Dios milagros a través de su abuelito. De verdad, algunos han dicho cosas como esta: tú sabes que mi abuelito, mis padres fueron tan generosos, fueron tan buena gente, que por eso te pido, Señor, que hagas este milagro. Otros incluyen a la Virgen María como intercesora, o otro de los santos. Les quiero decir con todo amor y respeto, esas oraciones son inválidas. ¿Por qué? Porque el único nombre autorizado por Dios es el nombre de Jesús para dar respuesta. Porque la Biblia dice, porque no hay, oiga esto, la Biblia lo dice, no lo digo yo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Por eso Jesús dijo: todo lo que orando pidieres en mi nombre, yo lo haré. No en el nombre de otra persona. Aunque la Virgen María fue una mujer, hermanos, que con características espirituales maravillosas, pero en ningún momento la Biblia le da una categoría de intermediaria. Solo Cristo es el sumo sacerdote, el intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por ese nombre, hermanos, ese nombre tiene poder. Use la vara en el nombre de Cristo para echar fuera demonios en el nombre de Jesús, para imponer las manos sobre los
los enfermos, cuando usted tenga un problema ahí, que no sabe qué hacer en la junta directiva para tomar decisiones, Señor, en el nombre de Jesús, haga uso de la vara. En quinto lugar, quinto requisito de la oración eficaz es la oración en grupo. Vea, que dice la Biblia que mientras Moisés tenía sus manos en alto, había victoria. Pero cuando él bajaba sus manos porque estaba cansado, el enemigo prevalecía. Al observar a Aarón y Hur lo que estaba sucediendo, trajeron una piedra y lo sentaron. Y le sostuvieron los brazos a Moisés, las manos a Moisés, a uno y otro lado. Y dice la Biblia de esta manera: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno al otro lado. Así hubo, oiga esto, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Todo cristiano se cansa. Dígame si no se cansa, hermano. Hablando de la vida espiritual, de la batalla, más bien de la batalla espiritual. ¿Acaso alguien no se cansa, por ejemplo, decir cómo quisiera tener, por ejemplo, paz? Y no, la paz parece como que no llega. O la respuesta a un problema de salud, o cualquier otra necesidad, y usted está orando y vienen los años y los años. Es más, algunos ya, oiga, Moisés se cansó de estar orando. No se cansó por estar jugando fútbol, se cansó por estar orando. Hay momentos así, de repente pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, y usted está orando, orando y orando, y usted dice, pero yo no miro nada, yo no veo nada. Y usted, y si ve algo, dice, pero estoy orando y yo veo la respuesta en otros, pero no la veo en mí. Porque mientras Moisés estaba orando, él veía respuesta, pero él estaba cansado. ¿Por qué? Porque eso es natural que así suceda en la vida de todo ser humano. Ahora, por eso la importancia de tener un equipo de oración. Usted, hermano, busque a alguien. Usted debe tener compañeros de oración. Porque Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Si nosotros aprendemos a confiar en el Señor y aprender a apoyarnos como cuerpo de Cristo, a eso es lo que Dios nos quiere llevar. Porque este es el principio de la unidad. Ese es el principio, hermano, de la unidad, porque todos nos cansamos. Hay momentos, hermanos, que nuestra vida necesita algo, un toque especial. En lo personal, yo le voy a decir y lo puedo confesar, hay momentos de mucha fatiga. Cuando alguien ha venido a orar por mí, yo he sentido que mi alma se ha rejuvenecido. Qué bueno es eso. En algunas oportunidades he llegado al lugar de oración, al aposento alto, y cuando en busca de alguien que pueda orar por mí, yo he sentido la bendición de Dios. Qué importante es aprender, hermano, a estar dependiendo los unos de los otros en ese apoyo de oración, porque todos vamos a cansar. El problema es de los llaneros solitarios. ¿Se recuerdan de esa película en blanco y negro, hermanos? No, dice, yo nací cuando ya estaba a color en la televisión. Pero le voy a decir, hermano, hay algunos que dicen, no, yo voy a hacer, está bien, hay que orar, tenemos que tomar tiempo a solas. Jesús tomó tiempo a solas para orar, pero en un momento de crisis, como en este caso, fue un tiempo de crisis. Moisés no se fue solo al monte. En un tiempo de crisis, oiga bien esto, hermano, en un tiempo de crisis no esté orando solo. En un tiempo de crisis hay que orar en grupo, como cuerpo de Cristo, como iglesia. Porque nos vamos a cansar, porque la batalla espiritual cansa el alma y el espíritu. Y habrá momentos de desánimo, momentos pero vamos a necesitar que con otros hermanos podamos estar firmes. Por eso es importante los cultos de oración. Por eso es importante los días de ayuno y oración. Por eso es importante que oremos los unos por los otros. De ahí que entonces tengo que aprender a tomar esta bendición. Porque cuando la Biblia habla, dice aquí que tuvo firmeza. Moisés tuvo firmeza en los brazos. La palabra hebrea, firmeza, significa estabilidad.
O sea, hermano, si quiero yo tener estabilidad espiritual, mental, emocional, tengo que estar con mis hermanos en oración. Tengo que venir a los cultos de oración. Tengo que venir a los tiempos de ayuno y oración. Si alguien quiere estar estable, dice la Biblia, el que quiera estar firme, mire y no caiga. Necesitamos más aceite. Las 5 vírgenes insensatas no tenían aceite extra porque no quisieron ir a buscar donde había aceite. Y el aceite divino se encuentra en la presencia del Señor Jesús. Usted y yo no sabemos cuándo Amalek nos va a atacar. Este fue un ataque cobarde por la retaguardia. Usted no sabe. Usted se siente bien en su cuerpo. Usted no sabe cuándo puede ir un ataque y de repente se dé cuenta que usted tiene una enfermedad terminal. O que después de 30 años de trabajo le dicen muchas gracias por haber trabajado acá. Le damos un diploma de reconocimiento y no le dan la indemnización. Usted no sabe cuándo va a pasar eso. Lo importante es que aprendamos a estar en el collado de la oración. Por eso, hermano, es fundamental orar. Usted dice, es que yo en mi casa oro. Sí, exacto, yo también oro en mi casa. Pero también hay que orar como iglesia. El otro requisito, el sexto requisito para la oración eficaz es la perseverancia. Y dice aquí la Escritura que Moisés estaba ahí en el monte con sus manos en alto hasta que se puso el sol. Usted y yo no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar una batalla espiritual. Comienza en la mañana Moisés. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios no deshizo a los enemigos en la mañana? ¿Por qué no al mediodía? Sino ya en el atardecer, en el crepúsculo, en el ocaso. En ese momento, cuando ya estaba por ocultarse el sol, hubo victoria. ¿Por qué Dios permite que pasen meses, pasen años en algunas oportunidades? Dios es soberano y yo tengo que aprender a ser perseverante en eso. Vemos el caso, por ejemplo, de Zacarías y Elizabeth, una pareja, hermanos, siervos de Dios. Estaban ministrando a Dios y habían querido tener un hijo, pero nunca lo pudieron tener. Siendo ya ancianos, Dios le dice a Zacarías, cuando estaba en el templo ofreciendo el incienso, es decir, estaba orando, en otras palabras, le dice: Zacarías, tu oración ha sido oída y tendrás un hijo y llamarás su nombre Juan. Quedó él tan sorprendido porque Dios estaba respondiendo en el ocaso de su vida. Me imagino que le iban a decir a Zacarías: Zacarías, qué bonito tu bisnieto. No, este es mi hijo. En el ocaso de una empresa, en el ocaso del matrimonio, cuando ya usted cree que el sol se está ocultando, Dios va a responder. Hermano, qué importante, mire, y cómo Dios le respondió y trajo paz y alegría a Zacarías y Elizabeth. ¿Y quién fue Juancito? El gran Juan el Bautista, nada menos que el más grande de todos los profetas. Y como dijo Jesús, y entre los nacidos de mujer no ha habido un hombre más grande que Juan. Es que cuando Dios responde en el ocaso es porque algo grande quiere hacer, hermano. Dios tiene distintas categorías de milagros. Por eso necesitamos, hermano, tener perseverancia. No se canse de orar. Ya oré por una semana, ya tengo un año, me voy a divorciar. Siga otro año más, una mía más. Siga, 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 hasta que Dios diga hasta cuándo. Jesús habló acerca de la importancia de la perseverancia cuando en Lucas capítulo 18 el Señor habla de la viuda y del juez injusto. En esta parábola Jesús dice en el capítulo 18 versículo 1 de Lucas, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, oiga, siempre y no desmayar. Dios no quiere que dejemos de orar, Dios no quiere que desmayemos. Y Él pone aquí una parábola para entender el principio de la perseverancia y dice:
Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y el versículo 7 tiene varias preguntas y dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Tenemos un Dios justo, hermanos, y si clamamos de día y de noche, Él va a responder. La siguiente pregunta: ¿se tardará en responderle? No, Dios no se tarda, Él sabe cuándo ha de responder. Os digo, dice que pronto les hará justicia. Dios siempre va a actuar. Pero ¿qué es lo que necesita? Fe. Porque muchos no perseveran por causa de la falta de fe. Por eso dice la segunda parte del versículo 8: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Por qué hay falta de perseverancia? Por la incredulidad, porque no creo. La fe es el motor, es la gasolina de la perseverancia en la oración. Entonces, por eso Dios nos dice que no debo de desmayar, hermano, aunque se sienta, hermano, usted sienta que ya no tiene deseo. Es más, ¿cuántos últimamente han ido a orar ahí en su habitación o en una sala familiar? Otros tienen un aposento en su casa de oración, pero no han ido a orar, han ido a llorar. Ya no hay palabras. Ya te dije, Señor, todo esto. Y hasta otros se han hasta dormido ahí, porque ya no saben qué hacer. Se levantan quizás en la madrugada y se van a acostar a su cama, pero siguen ahí. Perseveren, hermano, porque cuando se estaba poniendo el sol, dice la Biblia, mire lo que Dios hizo a favor de este pueblo. Y esto se lo digo en el nombre de Jesús a aquellos que están peleando esa buena batalla. Versículo 13: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Hasta en qué momento fue? Durante todo el día. Y antes que la noche cayera, antes que todo se ponga oscuro, Dios peleó esa batalla. Qué importante es aprender a tener perseverancia, hermano, hasta ver la respuesta. No se dé por vencido, como mire, Jacob no se dio por vencido. Dijo: no te dejaré hasta que tú no me bendigas. La perseverancia es hasta que la amenaza se revierta en bendición, ¿sí o no, hermanos? Hasta que aquello que le estaba amenazando se convirtió en una bendición. Tengo que pelear hasta hacer la voluntad de Dios, como Jesús en Getsemaní: no se haga mi voluntad. Habrá momentos, hermanos, mire, la amenaza que se convierta en una bendición para que yo someta mi voluntad a Dios. En esa amenaza hasta mantener la salud espiritual en la crisis de injusticia, como Pablo cuando estaba en la cárcel y orando, y la gente oraba por él hasta que se hizo justicia. Si usted está viendo, hermanos, que hay un problema de salud, hermano, espiritual, emocional y física, recuerde aquel caso del padre del hijo endemoniado. Le dijo: ayuda mi incredulidad. Y Jesús sanó a ese muchacho. ¿Por qué? Porque clamó, porque sabía que no tenía suficiente fe, pero necesitaba que la fe le fuera restaurada. Muchos de los que están oyendo en este momento esta palabra no tienen la fe suficiente, porque ya se les agotó. ¿Y por qué se les ha agotado la fe? Porque no han estado en la presencia de Dios, porque no han subido al collado, se fueron a pelear y no estuvieron primero en el monte de la oración. Hermano, no descuidemos nuestra comunión con el Señor. Hasta que se puso el sol, dice la Biblia, Josué deshizo a sus enemigos a filo de espada. Perseverancia. ¿Cuáles fueron los resultados? Versículo 13 nos dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Victoria completa contra el enemigo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, aquí vemos algunos de los enemigos espirituales que de repente se levantan contra la iglesia, contra el cristiano. Pero de igual manera como sucedió en aquel entonces, sucede hoy en día. Mas dice el Señor lo que tenemos que hacer:
para no desanimarnos. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Uno de los enemigos espirituales es el temor, la incertidumbre, la congoja, la turbación mental. Pero cuando estamos nosotros orando, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, como respuesta a poner nuestras peticiones en oración y ruego delante de Dios en acción de gracia, entonces guardará mis pensamientos y mi corazón. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar todo nuestro ser. Hermanos, hay victoria a esos enemigos internos por la palabra y la oración. Otro resultado importante es la protección sobre los hijos de Dios. Cuando Amalek fue destruido en el valle, hubo seguridad en la retaguardia del campamento de Israel. Las mujeres y los niños estaban resguardados. La palabra de Dios nos dice allá en la epístola de Santiago, en el capítulo 5, versículo 12, dice la escritura, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Pregunto, ¿hay alguien aquí afligido? Dice la Biblia, haga oración. No se vaya a tomarse unas par de cervezas, hermano. No ande con sus puritos ahí, con cigarrillos. Algunos andan, hermano, afligidos y andan cigarro tras cigarro, cigarro tras cigarro. Cuando yo miro a alguien así, me da tristeza, porque lo que ellos andan buscando es seguridad. Están afligidos, hay temor en sus almas y andan buscando un calmante. Cuando alguien está dependiendo del alcohol y de la droga, de lo mismo está sucediendo. Pero la escritura nos dice acá, en este versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Por qué? Porque la oración sí es eficaz para quitar la aflicción. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Hermano, cuán importante entonces es la oración, porque hay protección. Cuando usted está orando, hay protección en la retaguardia, ¿sí o no, hermano? Y mire, la retaguardia puede significar su hogar, su matrimonio. Dios va a empezar a ministrar de una manera especial. Pero otro resultado importante de la oración es la efectividad de la fe en Dios y su palabra. Dice, lo deshizo Josué a filo de espada. ¿Y cuál es la espada de Dios? Es la palabra. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 que la palabra es la espada del Espíritu, a filo del conocimiento de la palabra, y conjuntamente con la oración es poderoso. ¿Para qué? Para deshacer toda obra del enemigo. Por eso siempre en Santiago, en el capítulo 5, pero versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, hermanos, puede mucho. ¿Por qué? No por la oración en sí, sino por el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Y Dios va a responder. Otro resultado interesante que vemos aquí es la certeza de la victoria total a favor del creyente. Victorias. Pero esa victoria no solamente es presente, sino victorias para siempre. Por eso dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek. En otras palabras, la victoria la tendría el pueblo para siempre. Usted y yo tenemos seguridad de victoria para siempre. Dice en la epístola de Judas que Dios nos presentará delante de Dios sin mancha e irreprensibles en paz. Algunos de ustedes tienen temor acerca de la muerte porque creen que no van a terminar su carrera. La van a terminar.
porque dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces hay certeza, por eso le dice acá, le está diciendo, mira, que Jehová peleará contra Amalec de generación en generación para siempre. ¿Por qué? Porque Dios va a pelear su batalla, la batalla del día de mañana, del próximo año. Dios la va a pelear. Por lo tanto, tenemos seguridad de victoria. Por eso en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo, primera de Pedro capítulo 3, versículo 12, dice la Escritura, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Hermano, los oídos de Dios están atentos a su clamor y a su oración. En el capítulo 4 de esta misma epístola, pero versículo 7 dice, a fin de que todas las cosas se acercan, sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca, y se acerca la venida del Señor. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Y cuál es la recomendación? Sed pues sobrios y velad en oración. Entonces hay seguridad, hay certeza. Entonces, ¿qué pasó aquí con Moisés? Al ver esa tremenda victoria, en el versículo 15, Moisés hace algo importante que usted y yo tenemos que hacer. Fíjense bien. Hemos hablado por lo menos de 6 requisitos importantes de la oración eficaz. Hemos hablado acerca de los resultados de la oración. Pero cuando haya milagros y resultados, ¿qué tengo que hacer con ellos? Tengo que reconocer que Dios ha hecho su obra. No he sido yo, ha sido mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la respuesta a la oración es una evidencia de que Cristo no está muerto, sino que está vivo y viene por segunda vez. Dice, Moisés edificó un altar a Jehová. Eso es lo que dice este versículo, el versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre. A ese altar le llamó Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Qué interesante. Cuando Dios haga un milagro, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que reconocer que no he sido yo. Tengo que ser sencillo y transparente, humilde, hermano, en el sentido de saber que no fui yo, que no fue la suerte, que no fue, hermano, una casualidad, no fueron mis amigos, que no, fue Dios que intervino. Moisés estaba seguro que no había sido la habilidad de Josué, que no había sido la habilidad de ese pueblo. Recuerde, Israel no tenía un ejército entrenado. Eran hermanos, eran gente común y corriente, campesinos, gente que estaba en las construcciones de las pirámides y de cuantas cosas, ciudades en Egipto, pero no era un ejército entrenado. Pocas cosas con las cuales se defendieron realmente no eran armas, eran palos, era lo que sea, lo que podían tener algunas herramientas, con eso se defendieron. Hermano, es porque Dios, hermano, va a usar lo que no es para deshacer lo que es, va a avergonzar lo sabio. Hermano, ¿para qué? Para que entendamos que de Dios viene toda respuesta y toda bendición, y Dios quiere que nosotros aprendamos a reconocer cuando Él hace sus obras. Moisés levanta un altar porque dice, Dios lo hizo. No fue Josué, ni yo, ni Aarón y Hur, fue Jehová. Y le puso un nombre a ese altar, Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Los egipcios ocupaban estandartes en sus tropas, en sus batallones, y en varios de esos estandartes estaba representado uno de sus dioses. Eso es lo que representaba la fe de ellos a través de los estandartes. Pero dice Moisés, yo no confío en ninguno de estos dioses. No, la batalla, la victoria no fue por ninguna obra satánica ni de hombre, sino la victoria, mi estandarte es Jehová. Cuando usted, hermano, reciba un milagro, dele la gloria al Señor, haga un altar. Y ese altar no era un altar que estaba, hermanos, sepultado. No, era algo que estaba sobre la tierra. De hecho, la palabra altar significa
un montículo, algo que se pueda ver. Entonces cuando Jesús sanó, por ejemplo, a aquella mujer que tenía flujo de sangre, Jesús se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? La mujer estaba callada. ¿Quién me ha tocado? Jesús sabía quién le había tocado. Lo que sucede es que Jesús estaba esperando que ella levantara un altar. Y él sale dentro de la multitud. ¿Por qué razón? Porque una mujer que tenía flujo de sangre en el Antiguo Testamento tenía que estar en cuarentena hasta que los sacerdotes que tenían una función de promotores de salud también le daban el aval para estar nuevamente donde había multitudes. Para evitar contagios lo hacían. Entonces, pero ella no quería testificar porque le iban a preguntar: es prohibido que tú estés aquí en esta multitud. Entonces ella sale y dice: Señor, y le declaró por qué causa le había tocado. Y Jesús le dijo: tu fe te ha hecho salva, hija, ve en paz. ¿Qué quiere Dios, hermano? Mire, cuando le promuevan su trabajo, no diga: voy a ir a celebrar con mis amigos porque me promovieron el trabajo, porque soy brillante. Póngase de rodillas y levante un altar y diga: Jehová lo hizo, Jesús está conmigo. Mire, hermano, cuando Dios nos sane, levante un altar. ¿Qué significa eso? Dele la gloria a Dios y diga: Señor lo hizo por mí. Él se manifestó en mi vida. Él me sanó, Él me restauró, Él hizo esto, Él hizo lo demás. Es que Dios es bueno. ¿Y por qué es necesario hacer un altar, hermano? Porque es un altar a la verdad. Y Jesús dijo: y la verdad os hará libres. Porque el mundo vive en tanta mentira. El diablo les está presentando a la gente tanta mentira, y por eso lo tiene tan esclavizado. Y usted y yo somos llamados a sacar a luz la verdad por el poder de la palabra y del Espíritu Santo, a través de la predicación y la enseñanza. Y cuando Dios haga maravillas y milagros, démosle la gloria y la honra al Señor, porque Jesús está con nosotros. Él lo dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta que el Señor venga. Hermanos, la iglesia debe de estar segura que Dios peleará las batallas futuras y siempre las ganará por nosotros. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. El cristiano no va a dejar de tener batallas hasta que Jesús se lo lleve a su presencia. Pero no se preocupe, el Señor peleará las batallas del próximo año, del próximo mes, la próxima década. Jesús las va a pelear. Entonces podemos decir, como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 lo dice con tanta certeza, de todas las batallas que este hombre había librado en su vida y en su ministerio. En el versículo 35 dice Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay manera que el diablo lo haga retroceder, porque la batalla la está librando Cristo de generación en generación. Este día debe ser un día en el cual le podamos decir a Dios: Señor, quiero vivir en tu presencia. Usted no sabe cuándo Amalek lo va a atacar a usted o a su familia, pero que tengamos el suficiente aceite para esa hora oscura. Oremos. Señor, a ti sea la gloria, mi Dios. Tú eres bueno. Tú conoces la necesidad de tu pueblo.
Señor, te pido en primer lugar por aquellos que no te conocen, pero necesitan tener un encuentro personal contigo. Todas aquellas personas que me están escuchando en este instante, que no han recibido a Cristo como su Salvador y Señor, pero necesitan que Dios pelee por usted, que Dios le dé la victoria para las batallas y luchas que usted tiene y que siempre usted ha fracasado. Pero si Dios lo libera, Dios le responde, se dará cuenta que con Dios no se pierde. Siempre hay ganancia, aunque pase por un momento difícil. Estimado amigo, estimada amiga, usted no está escuchando este mensaje por casualidad. Dios le ha visto en su derrota, pero Él lo invita a que usted le abra su corazón a Él. Si usted quiere invitar a Cristo a su corazón y decirle: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, quiero que pelees por mí esta batalla, necesito el milagro de la salvación. Repite esta oración conmigo ahí donde está. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados con los cuales he pecado contra ti. Perdóname, Señor, por haberte herido con tanto pecado y tanta maldad. Reconozco y creo que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme todos mis pecados. Resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Si usted hizo esta oración, mientras todos están con su cabeza inclinada, usted solamente levante sus manos porque le vamos a entregar una literatura. Ahí usted hizo la oración, levante su mano. Ahí tenemos varias manos. Ahora vamos a hacer otra oración por aquellos que están cansados, como Moisés. Se cansaron de venir a la iglesia, se cansaron de orar, están cansados y necesitan recuperar esa fuerza. Yo les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Todos. En este momento vamos a pedirle a Dios. Hermano, en primer lugar vamos a depositar nuestras cargas, nuestras penas, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra ansiedad en las manos del Señor. Pero vamos a pedirle también algo más. Y esto con sinceridad. Decirle: Señor, mis manos están cansadas. Ya no aguanto más. La perseverancia ya llegó quizás a su último momento de fortaleza. Pero deje que el Espíritu Santo haga algo maravilloso en este día. Padre, venimos delante de ti en esta hora. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Espíritu Santo, aleluya, Señor. Nuestra alma, Señor, se siente muchas veces cansada de estar esperando, batallando mes tras mes, año tras año. Y algunas veces cuando se incrementan otras batallas se unen más, Señor, otros problemas por el cual habíamos estado ya clamando y orando. Pero a partir de este momento, en el nombre poderoso de Jesús, fortalece el corazón de la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos por aquellos hermanos y hermanas, Señor, que han pasado momentos críticos, momentos difíciles en su vida personal, en su vida matrimonial,
momentos críticos, Señor, en su ministerio, momentos difíciles, Señor, ahí en la familia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos apoyamos en tu obra que tú desarrollaste en la cruz del Calvario. Por la fe en tu obra, por la fe, Señor, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Por la fe, Señor, que tú llevaste el pecado, llevaste las maldiciones, llevaste la condenación. Señor, venciste a Satanás en la cruz del Calvario. Por esa fe tomamos autoridad ahora en el nombre de Cristo Jesús. Pero también, Padre, en este momento no queremos que nuestra alma, nuestro corazón sea una cueva de ladrones. Ahora mismo, Señor, te pedimos perdón. Señor, saca del corazón, Señor, todas aquellas cosas que no son convenientes. Límpiale el incensario de la iglesia. No puede ser una cueva de ladrones, Señor, tu casa. El corazón de cada uno es casa de oración. En el nombre de Cristo, Señor, toda amargura que salga del alma, que mi hermana y mi hermano puedan perdonar, que hagan misericordia, que cada quien renuncie a la crítica mordaz, que renuncie, Señor, al Señor, a los adulterios, a los homicidios, que renuncie al aborrecimiento, que cada quien renuncie a todo lo sucio, a todo lo nauseabundo, a levantar falso testimonio, a degradar a otra persona. Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, limpia la iglesia, límpianos a cada uno de nosotros, Señor. Manda fuego de lo alto, quema toda escoria. No es posible que tu casa de oración sea cueva de ladrones, Señor, cueva de toda clase de pensamientos y sentimientos que no son correctos, Padre, de proyectos que no son tuyos, obras de la carne y del pecado y del mundo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, libera, Señor, a la iglesia de todas estas cosas. Dale vuelta a esas mesas y a esas monedas, tíralas, Señor, en el nombre de Jesús. Que Padre Santo, santifícanos, Padre, en este día, porque queremos una vida poderosa, una vida de gloria, una vida de comunión. Padre, en el nombre de Jesús, ahora venimos en contra de toda enfermedad, en el nombre de Cristo, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, oh Dios mío, todas esas obras del diablo huyan ahora en el nombre de Cristo Jesús. Esas mentes oprimidas por la depresión, en el nombre de Cristo Jesús, reciban sanidad en el alma, en el espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, aquellos que están acongojados, angustiados, reciban ahora, Señor, sanidad en sus almas. En el nombre de Cristo Jesús, reciban paz donde no hay paz, Señor. Los enfermos sean sanos, Señor. Donde no hay trabajo, provee trabajo, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor Jesús. Oh, te adoramos. Jehová Nisi, Jehová, tú eres nuestro estandarte, tú eres nuestra bandera. Oh, Señor, en ti confiamos. Oh, Señor, a ti te damos la gloria, la honra. En el nombre de Cristo Jesús ponemos el estandarte de tu nombre en la tierra por conquistar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, aquellos hijos, aquella familia, aquel ministerio, aquella obra, aquella salud, Señor, la reclamamos para ti. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Tierra libre para tu gloria, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Hermanos, a la 1 de la tarde, de